¿Alguna vez te has preguntado qué tan conectados pueden estar una película y un álbum de música? Pues con Hurry Up Tomorrow, The Weeknd llevó esa idea al máximo. No solo es una cinta en la que él mismo actúa, sino que también es un disco inspirado directamente en lo que pasó detrás de cámaras. Lo curioso es que el álbum salió antes, pero fue hecho después de grabar la película, como si cada canción respondiera a una escena. Además, este proyecto no es cualquiera, cierra una trilogía que empezó con After Hours y Dawn FM, y que nos ha llevado durante la oscuridad y el caos, hasta la esperanza y el renacer. Y entre todo esto hay detalles que pocos conocen, como colaboraciones inesperadas, referencias a su vida personal, guiños escondidos para los fans y hasta una escena de concierto que no se grabó en un show real, sino en un estadio recreado desde cero con miles de extras. En este video te voy a contar todas estas curiosidades que hacen de Hurry Up Tomorrow uno de los proyectos más ambiciosos e importantes en la carrera de The Weeknd. Aunque el disco salió primero, Abel contó en una entrevista que en realidad lo hizo después de la película. Esto sorprende porque normalmente pasa al revés, primero el álbum y luego el proyecto visual. En este caso, la película ya estaba terminada y fue lo que inspiró a Abel a crear las canciones, casi como si fuera una respuesta musical a lo que había vivido en la grabación de la película. Eso explica por qué Hurry Up Tomorrow puede acompañar cada escena como si la película hubiera dictado el ritmo y las emociones del disco. Con esto, Abel demuestra que no sigue un camino fijo para crear. A veces empieza con la música, otros con las imágenes, pero siempre encuentra la forma de que todo se conecte. Hurry Up Tomorrow no es simplemente el nuevo álbum de The Weeknd, es el capítulo final de una trilogía que comenzó en 2020 con After Hours y continuó en 2022 con Dawn FM. Esta trilogía no solo está conectada musicalmente, sino también a nivel temático y visual. En After Hours, Abel nos sumergió en una narrativa oscura marcada por el desamor, la fama y la decadencia emocional, todo acompañado de una estética sangrienta y caótica. Luego con Dawn FM nos presentó un concepto más introspectivo, casi espiritual, ambientado con una especie de limbo en donde el oyente es guiado por la voz de Jim Carrey. Esa transición del caos al limbo no es casualidad, ya que nos presentaba una especie de purgatorio emocional. Con el lanzamiento de Hurry Up Tomorrow hace unos meses, ese ciclo narrativo encontró su punto de llegada. Aquí The Weeknd invita a despertar de ese limbo emocional, dándonos un renacer, comenzando el álbum con las ideas principales de Dawn FM, poco a poco cambiando el tema con las letras que hablan de avanzar, dejar atrás las sombras del pasado y mirar hacia un futuro esperanzador. De esta forma, Hurry Up Tomorrow no solo cierra este viaje, sino que nos da un nuevo comienzo, casi como una vida después, ya que podemos escuchar y experimentar en toda su intensidad. Aunque Hurry Up Tomorrow no vio la luz hasta enero de 2025, Abel ya había plantado la semilla del proyecto días antes después de lanzar Dawn FM. El 10 de enero de 2022, 3 días tras el estreno de Dawn FM el 7 de enero, The Weeknd tuiteó lo siguiente, confirmando por primera vez que After Hours y Dawn FM formarían parte de un ciclo de 3 álbumes que culminaría con esta tercera entrega. Esa publicación marcó el inicio de una campaña de misterio que se prolongó por casi 3 años, desde teasers en redes hasta fragmentos en sus conciertos en Sao Paulo y en Australia. Cada avance mantenía viva la expectativa sin revelar fecha ni título oficial. Esta anticipación tan prolongada demuestra la ambición de The Weeknd, que no quería solo cerrar una etapa, sino transformar la espera en parte de la experiencia del nuevo disco. Aunque Abel Tesfaye llegó a plantearse retirar el personaje de The Weeknd tras la pérdida de voz en su concierto en 2022, admitió en una entrevista que este ciclo emocional inspiró el concepto de Hurry Up Tomorrow y su decisión de dejar atrás esa era, un giro que en sus palabras requería nuevos retos, como Abel Tesfaye y no como su alter ego The Weeknd. Como vimos, los primeros pasos de esta transformación es experimentar con nuevos géneros. Con Sao Paulo, lanzado el 30 de octubre de 2024, fusiona el funk brasileño con samples electrónicos y cuenta con la voz de Anitta, marcando la primera colaboración oficial entre ambos artistas. Lo interesante de Hurry Up Tomorrow es que no nació desde cero. The Weeknd rescató canciones que había creado hace varios años, pero que nunca habían visto la luz. Un caso claro es Take Me Back to LA, junto con The Abyss. Estos temas aparecieron por primera vez en 2020, durante la era de After Hours, cuando Abel los mostró en un live de Instagram, pero en aquel entonces se quedaron como simples maquetas. Pasaron 4 años guardados hasta que finalmente los terminó y decidió incluirlos en este nuevo proyecto. Es como si el disco funcionara también como una cápsula del tiempo, recuperando piezas de otras etapas de su carrera y dándoles una nueva vida. En la canción número 20, llamada Red Terror, The Weeknd da el lugar principal a la historia de su madre, Samra. Ella tuvo que escapar de Etiopía en medio de una época muy violenta conocido como el Terror Rojo, y lo hizo mientras estaba embarazada de Abel. El tema incluye grabaciones reales donde Samra cuenta su experiencia acompañadas de una música que suena tensa como si fueran tambores de
guerra y ruidos de explosiones. Hacia el final se escucha un susurro que parece una oración, lo que hace que la canción se sienta todavía más espiritual y conmovedora. Con esto, Abel no solo rinde homenaje a su madre y a sus raíces, sino que convierte esta dura historia en una pieza clave del disco, mostrando cómo lo personal puede darle fuerza a la música. En Hurry Up Tomorrow, The Weeknd vuelve a colaborar con Lana del Rey en The Abyss. Aunque ella no aparece en los créditos oficiales, su voz se escucha claramente en los coros y hacia el final de la canción. Tiene ese estilo tranquilo y nostálgico que muchos reconocen al instante. Esta ya es la cuarta vez que trabajan juntos. Todo empezó en 2015 con Prisoner, luego siguieron con Stargirl Interlude y Party Monster en 2016, más tarde con Lost for Life en 2017. Con el paso del tiempo han logrado crear un estilo muy propio cada vez que se unen en una canción. Lo interesante es que siempre aportan algo distinto cuando colaboran. En The Abyss se nota una conexión más madura, como si ambos estuvieran cerrando un ciclo que iniciaron hace casi 10 años. Es una colaboración breve pero muy significativa para los fans de esta dupla. Como ya es costumbre en los proyectos de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow también está lleno de transiciones e interludios que no están ahí solo para rellenar, sino que ayudan a conectar cada parte del disco. Estos momentos hacen que el álbum se sienta como una experiencia completa, no solo como una colección de canciones sueltas. A veces son fragmentos hablados, otras veces son sonidos ambientales, intros largas o finales extendidos. Todo está colocado de forma que te hace sentir que estás viajando por la historia que Abel quiere contar. Si escuchas el disco de principio a fin sin pausas, vas a notar cómo cada uno de los temas se une con el siguiente de forma natural, como si fuera una sola película con distintos capítulos. Este tipo de estructura ya la habíamos visto en After Hours y en Dawn FM, y acá se nota que The Weeknd sigue apostando por este estilo más narrativo y cinematográfico. En la canción número 8 del disco, titulada Opening Night, hay un detalle que pasa rápido pero que los fans notamos al instante. En cierto momento se escucha una llamada telefónica y lo curioso es que suena el mensaje pregrabado de AT&T, que se reproduce cuando el número al que llamas está fuera de servicio. Este audio es real y es exactamente el mismo que puedes escuchar si marcas a un número inactivo en Estados Unidos. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or... Es un detalle pequeño pero le da un toque bastante realista a la canción, como si estuviéramos presenciando una escena muy personal en el tiempo real. Este tipo de elementos son los que hacen que las canciones de The Weeknd tengan tanta atmósfera. No solo una canción, también construye un universo alrededor de cada tema. Después de Opening Night, escuchamos a The Weeknd intentando hacer una llamada sin éxito. Llega a Reflections Laughing y ahí pasa algo interesante. Ahora sí logra comunicarse con la persona que estaba intentando llamar. I know you're up. Este tipo de detalles hacen que el álbum se sienta como una historia que va avanzando. Lo que parecía una sola llamada fallida, ahora se convierte en una conversación que, aunque no se escucha completa, transmite muchas emociones. Y lo mejor es que es una situación súper común. A todos nos ha pasado que intentamos contactar a alguien, ya sea por algo urgente o simplemente porque lo necesitamos, y cuando por fin nos responden, sentimos ese alivio o nervio. Que The Weeknd haya incluido algo así en su disco lo vuelve un poco más cercano, porque más allá de las producciones o las voces, también se trata de momentos que cualquier persona lo puede vivir. La mujer que escuchamos en la llamada durante Reflections Laughing no es una actriz cualquiera ni un fragmento al azar, es Cherry 22, una cantante canadiense de R&B alternativo que nació el 25 de marzo de 1997 en Toronto, el mismo lugar donde nació The Weeknd. Cherry 22 forma parte de XO, el mismo sello de Abel, y se ha hecho notar por su estilo vocal muy suave y emotivo, además de tener una forma muy honesta de contar las historias personales en sus canciones. Por eso tiene mucho sentido que la eligieran para este fragmento tan íntimo del álbum. No solo es una voz más, sino alguien que realmente encaja con la vibra del disco. Que hayan compartido este pequeño momento también puede verse como un guiño a sus raíces, a una conexión artística y quizá incluso a su amistad, un detalle que, aunque pase rápido, le suma mucho peso emocional a esta parte de la historia. Algo que ya se volvió una costumbre en los proyectos de The Weeknd es que muchos de sus discos tienen una canción con el mismo nombre del álbum, y Hurry Up Tomorrow no es la excepción. Con esta llevan 8 veces que lo hace. Los álbumes que cumplen con esto es House of Balloons, Thursday, Echoes of Silence, Kissland, Starboy, After Hours, Dawn FM y ahora Hurry Up Tomorrow. Y no es solo un detalle estético, porque en la mayoría de casos estas canciones terminan siendo el corazón del álbum. Es como si todo lo demás girara alrededor de ellas. En este caso, Hurry Up Tomorrow es especialmente importante porque aquí es donde Abel por fin acepta que sí existe algo después de la muerte. Después de haber sido escéptico durante toda la trilogía, es como si el cierre espiritual de este viaje, que empezó con After Hours, donde hablaba de sentirse perdido y solo, siguió con Dawn FM, que mostraba ese limbo entre la vida y la muerte, y termina
termina aquí, con él abriéndose por completo a la idea de Dios y del más allá. Un cierre que no solo se siente profundo, sino también muy personal. Esta no es la primera vez que The Weeknd arma una trilogía en su carrera. La primera fue tan importante que hasta le puso el nombre Trilogy. Ahí juntó sus primeros 3 mixtapes, House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Pero no se quedó solo con lo que ya había salido, agregó 3 canciones nuevas, las cuales fueron 28, Valerie y Till Dawn, como un regalo extra para quienes ya conocían su música desde el inicio. Con esta nueva trilogía, conformada por After Hours, Dawn FM y Hurry Up Tomorrow, pasa algo parecido, aunque de otra manera. El álbum principal tiene 22 canciones, pero existen 3 temas adicionales, los cuales son Closing Night, Runaway y Society, que no están juntos en una sola edición, sino repartidos en distintas versiones del disco. Es como si Abel hubiera querido repetir la idea de cerrar con 3 canciones extra, pero dándole un giro diferente. En una entrevista que dio en el 2023, Abel confesó que empezó a pensar en dejar atrás el nombre de The Weeknd después de un momento bastante duro. Todo pasó durante un show en el SoFi Stadium, en donde tuvo que cancelar la presentación justo después de empezar por un problema con su voz. En ese momento, el agotamiento, el estrés de reestructurar su gira After Hours Till Dawn Tour y la presión de su serie The Idol le pasaron factura. Este punto de quiebre terminó siendo súper importante para su carrera, porque no solo influyó en su decisión de dejar atrás su nombre artístico, sino que también le ayudó a darle forma al álbum Hurry Up Tomorrow. Es como si ese caos interno se hubiera transformado en música. Y lo más fuerte de todo esto es que Abel no solo está cerrando una etapa musical, está dejando atrás una parte de sí mismo. Él mismo dijo que está matando The Weeknd para poder seguir creciendo como artista y como persona. Así que este disco no es solo un cierre de una trilogía, es también una despedida del personaje que lo llevó a la cima. Aunque no es algo confirmado oficialmente, hay mucha especulación de que si esta trilogía de discos de The Weeknd está inspirada en la Divina Comedia de Dante. Si lo pensamos bien, la secuencia de After Hours, Dawn FM y Hurry Up Tomorrow encajan perfectamente con los 3 reinos que Dante recorre en su obra: el infierno, el purgatorio y el paraíso. After Hours sería el infierno, ya que representa el lado más oscuro, lleno de tentaciones, sufrimiento y confusión. Es donde Abel se siente atrapado, perdido en su propio caos. Dawn FM podría interpretarse como el purgatorio, un espacio entre la vida y la muerte. En este álbum, Abel parece estar atrapado en una especie de limbo, enfrentándose a sus errores y buscando una salida. A pesar del sufrimiento, hay una sensación de reflexión y transformación. Es como si en Dawn FM estuviera purgando todo lo negativo, preparándose para la redención que llega con Hurry Up Tomorrow. Hurry Up Tomorrow es el paraíso, es el lugar donde Abel parece encontrar la paz y una nueva comprensión de la vida, en especial con su apertura hacia la espiritualidad y la aceptación que viene después de la muerte. Lo interesante es que al ser el último disco de esta trilogía, Hurry Up Tomorrow podría verse como una resurrección de la música de Abel, ya que cierra el ciclo con una sensación de redención y renacimiento. Aunque no haya confirmación oficial de que Abel se inspiró directamente en la obra de Dante, esta referencia le da un toque filosófico y profundo al proyecto, como si todo fuera un viaje de autodescubrimiento y redención. El título del álbum, Hurry Up Tomorrow, proviene de una canción del grupo de soul The Neurons, que fue sampleada en Without a Warning. Esta es una de las curiosidades que le da un toque único al álbum, porque si prestamos atención, el título realmente puede hacernos pensar algo más profundo. Como mencioné en el video anterior, Hurry Up Tomorrow no es solo un nombre llamativo, sino que tiene un mensaje que resuena con la temática del disco. La palabra tomorrow, que su traducción es mañana, no solo es una referencia al futuro, sino que simboliza la esperanza de un cambio, como si Abel estuviera pidiendo al tiempo que avance más rápido, porque está ansioso por llegar a ese momento en el que por fin puede dejar atrás sus inseguridades, sus demonios del pasado y evolucionar. Es una representación de esa urgencia por mejorar, por ser una mejor versión de uno mismo. Ese mañana se vuelve una especie de meta a la que Abel quiere llegar con rapidez, como si el futuro prometiera una transformación que él está esperando con impaciencia. Lo interesante es que a lo largo del álbum podemos sentir cómo Abel se va acercando poco a poco a esa transformación. Desde las primeras canciones, donde todavía está luchando con dudas, hasta llegar con Hurry Up Tomorrow, parece finalmente abierto a la idea de que el cambio es posible y está por suceder. Es como si todo el álbum fuera un viaje hacia ese mañana, y el título refleja esa urgencia de que el futuro ya llegue para poder finalmente dejar atrás el pasado. It's my fucking voice, okay? Listen to the doctor. I can't sing! Lip sync. I can't fuck. En la tercera canción del disco aparece un interludio muy corto, apenas 12 segundos. Allí escuchamos a Abel sonando molesto, como si estuviera perdiendo la voz en medio de un concierto. Aunque parece una grabación real, en realidad no lo es una recreación artística de algo que sí le pasó en la vida real. El 3 de septiembre de 2022, durante un show en Los Ángeles en el SoFi Stadium, The Weeknd perdió la voz desde la primera canción, que fue Alone Again. Intentó seguir, pero no podía llegar a sus notas altas, así que después de unas canciones tuvo que detenerse. Volvió al escenario para disculparse con el público
público y anunciar que el concierto se cancelaba. Entre gritos y abucheos se retiró afectado. Ese momento quedó marcado en su historia y en el álbum lo transformó en música. El interludio no es una grabación literal, pero transmite la frustración y la tristeza de aquella noche. De hecho, Abel ha dicho que el disco en general se inspira en las vivencias personales y en su película Hurry Up Tomorrow, como les comenté anteriormente. De esta forma, Abel convierte un recuerdo doloroso en parte de la narrativa emocional del proyecto. Uno de los colaboradores más cercanos a Abel es Travis Scott, y su relación artística ya lleva varios años dando frutos. En este álbum vuelven a juntarse con la canción Reflections Laughing, que marca la octava colaboración oficial entre ambos. La lista es larga, comenzó con Pray for Love en el disco de Rodeo de Travis, siguió con Wonderful, después Skeletons y Wake Up en Astroworld, más tarde con Power is Power junto con SZA para la banda sonora de Game of Thrones, luego con K-Pop y Circus Maximus en Utopia, y ahora con Reflections Laughing. Lo interesante es que, a diferencia de las colaboraciones más casuales, la de Abel y Travis se ha convertido en una especie de sociedad musical constante. Cada vez que trabajan juntos, su química es evidente. Travis aporta su estilo atmosférico y Abel le da esa carga emocional y melódica que lo caracteriza. Por eso no sorprende que muchos fans lo consideren uno de los dúos más sólidos y consistentes de la música actual. En otro nivel de interpretación, Hurry Up Tomorrow cierra una trilogía conceptual donde cada título representa un momento distinto del tiempo. After Hours refleja la madrugada, entre las 3 y las 5 am, ese momento solitario donde las emociones y el caos interno se sienten más intensos. Dawn FM simboliza la primera luz antes del amanecer y la etapa de transición donde la oscuridad empieza a ceder y aparece un poco de esperanza. Finalmente, Hurry Up Tomorrow representa el día siguiente, el futuro que Abel está listo para abrazar, dejando atrás dudas, miedos y momentos difíciles para abrirse a nuevas posibilidades. La última pista del álbum, Hurry Up Tomorrow, guarda uno de los detalles más simbólicos de toda la carrera de Abel, y a primera escucha parece terminar de manera normal, pero si prestamos atención, después de unos segundos de silencio, sus acordes finales se transforman poco a poco en las notas iniciales de Hike for This, la canción que abre House of Balloons, su primer mixtape de 2011. Con este simple movimiento, The Weeknd cierra un círculo narrativo perfecto. El final de un viaje conecta con el inicio de otro, creando la sensación de un ciclo eterno. Este gesto no es casual. Lo que Abel propone aquí es la idea de que The Weeknd como personaje nunca muere. Aunque Abel haya declarado que quiere dejar atrás ese sobrenombre o alias, el universo que construyó con él siempre encontrará la manera de volver al punto de partida. Es una especie de renacimiento constante. Cada caída conduce a un nuevo ascenso, cada pecado busca su redención y cada final inevitablemente da un paso nuevo al comienzo. El recurso del bucle también funciona como un recordatorio de la dualidad entre el artista y el personaje. Mientras que Abel Tesfaye puede estar avanzando en su vida personal y creativa, el de The Weeknd, que nació en 2011, queda atrapado en un loop infinito, condenado a repetir una y otra vez su viaje de excesos, oscuridad y redención. En otras palabras, el hombre se libera, pero el personaje se vuelve eterno. Una de las escenas más llamativas de la película es, sin duda, el concierto. Muchos espectadores podrían pensar que Abel simplemente aprovechó uno de sus shows de su gira para grabar esas secuencias y listo. Sin embargo, la realidad es mucho más sorprendente y habla del nivel de detalle con el que se cuidó la producción. En lugar de rodar en un espectáculo real, donde hubiera sido imposible controlar las cámaras, la iluminación o incluso la reacción del público, el equipo decidió alquilar el Honda Center, un estadio en California. Ahí prácticamente construyeron un escenario desde cero, inspirado en los diseños de las giras de The Weeknd, pero adaptado con ciertas modificaciones para que funcionara mejor en pantalla grande. Para lograr que la atmósfera fuera convincente, se convocaron aproximadamente 2000 extras que tuvieron la tarea de simular ser fanáticos eufóricos en un concierto sold out. Estos extras no solo llenaban las gradas, sino que también siguieron las instrucciones específicas de cuándo aplaudir, cuándo gritar y cómo moverse al ritmo de la música, de manera de que la cámara pudiera capturar la energía de un público real. Pero ahí no terminó el trabajo. En postproducción, el equipo de efectos visuales multiplicó digitalmente esa multitud, transformando a esas 2000 personas en lo que parecía un estadio abarrotado de 60,000 almas, creando así la ilusión de un concierto monumental. Lo interesante es que esta decisión no solo fue logística, también fue artística. Al no depender de un concierto real, la producción pudo controlar cada aspecto, desde los ángulos imposibles de cámara que jamás podrían lograrse en vivo, hasta la intensidad de las luces, el humo y la vibra en general del espectáculo. El resultado es una recreación tan realista que muchos pensarán que están viendo imágenes de un show verdadero, cuando en realidad todo fue meticulosamente planeado. En pocas palabras, Abel y su equipo no solo filmaron una escena, recrearon la experiencia de un concierto de The Weeknd desde cero, como si fuera una
una versión alternativa y cinematográfica de lo que significa verlo en vivo. El álbum comienza con un golpe de energía con la canción Wake Me Up, una colaboración entre The Weeknd y el dúo francés Justice. Con esta apertura, Abel deja claro que aunque Hurry Up Tomorrow es un disco nuevo, toma detalles de sus influencias musicales pasadas en anteriores discos y las vuelve a plasmar aquí, además de que muestra una conexión directa con la música electrónica francesa. Esta colaboración con Justice también funciona como puente cultural entre Canadá y Francia. No es la primera vez que The Weeknd se cruza con la electrónica francesa. Antes había trabajado con Daft Punk en Starboy, lo que marcó un cambio importante en su sonido, llevándolo a algo más internacional y futurista. Con Justice retoma la unión con la música francesa, casi como un homenaje a esa influencia que lo ayudó a reinventarse. Su relación con Francia viene desde lejos. En 2011, en Echoes of Silence, canta en francés en la canción Montreal. Más adelante, en My Dear Melancholy, colaboró con Guy Manuel en la canción Hurt You. Si vemos toda su carrera, la influencia francesa aparece en momentos claves de la carrera de The Weeknd. Por eso, Wake Me Up no solo es una colaboración más en el disco, sino que confirma que The Weeknd mantiene una relación constante y profunda con la música y cultura francesa, desde cantar en francés hasta trabajar con los artistas de música electrónica más importantes de ese país. Ahora, hablando de la película, en la secuencia de la feria con Jenna Ortega, Abel viste una chaqueta de cuero negra con franjas rojas. A primera vista parece un atuendo para la película, pero si lo analizaste un poco más, es una clara inspiración. Es una inversión de colores de la chaqueta que Michael Jackson usó en el videoclip de Thriller. La de Michael era roja con franjas negras y la de Abel negra con franjas rojas. No se trata de una copia exacta, sino de un homenaje visual que conecta directamente con la influencia artística de Michael. Y es que The Weeknd nunca ha escondido que Michael Jackson fue una de sus mayores inspiraciones desde la infancia. Él mismo ha contado que la primera vez que sintió el deseo de cantar fue escuchando Don't Stop Till You Get Enough. Y como recordatorio, esta no es la primera vez que Abel ha rendido tributo a Michael en este mismo álbum, recordando que en la canción Wake Me Up se amplía directamente la pista de Thriller, llevando a la esencia de Michael Jackson a un terreno oscuro y minimalista. De esta forma podemos ver que tanto en la película como en su música, The Weeknd mantiene vivo el legado de Michael Jackson, reinterpretándolo en su propio universo artístico. En una de las escenas más tensas de la película, cuando Abel está amarrado a la cama, Jenna toma su celular y empieza a revisar sus archivos. Ahí menciona que tiene demasiadas canciones guardadas, algunas sin título, identificadas solo con números. Entre ellas aparece una cuando dice 0216, que a simple vista podría ser un nombre aleatorio, pero en realidad es una referencia directa a la vida personal de Abel Tesfaye. El 16 de febrero de 1990 es la fecha de nacimiento de Abel. Es un guiño muy íntimo, casi como si él mismo dejara escondido un pedazo de su identidad entre la ficción de la historia. Este tipo de detalles son parte del estilo de The Weeknd, mezclar lo narrativo con lo personal, difuminar los límites entre su vida real y el personaje que construye en la pantalla. No es casualidad que incluya esa clave. Es un recordatorio de que detrás del espectáculo y la máscara de estrella siempre hay una Abel Tesfaye real que de vez en cuando se le cuela en su obra. Y con esto cerramos este repaso por las curiosidades y secretos detrás de Hurry Up Tomorrow, un álbum que no solo marca una etapa nueva para The Weeknd, sino que también conecta piezas de toda su carrera, desde sus primeros experimentos hasta su presente más ambicioso y experimental. Cuéntame en los comentarios cuál de estas curiosidades te sorprendió más y si te gustaría que hagamos un video parecido con algún otro artista o disco. Si conoces alguna otra curiosidad, no olvides dejarla en los comentarios. Ya sabes que puedes dejarme un like y algún comentario con recomendaciones para nuevos videos. Mis redes sociales están en pantalla por si gustan seguirme. Hasta luego.